Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los divertículos del colon y de la diverticulitis. Veremos en qué consisten estas dos enfermedades, si podemos prevenirlos y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Esteban, gracias Pilar por venir. Un placer, Juan, como siempre. Tú eres médico especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer. Efectivamente. Purificación Gómez, gracias Puri por venir. Gracias a ti por invitarme. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Senador Morán, gracias senador. Un placer. Tú eres también médico especialista en aparato digestivo en el Hospital Santa Lucía, en Cartagena, y profesor de medicina aquí en la UCAM. Y Antonio Albarracín, gracias Antonio. Que tú eres jefe de sección de cirugía en el Hospital Reina Sofía y profesor de cirugía aquí en la UCAM. Antes de nada quiero presentaros un nuevo libro que hemos escrito un grupo de especialistas que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde se dan las claves para vivir más años y con mejor calidad de vida. Hablamos de alimentación, de ejercicio, de sueño, de evitar el estrés, etc. Podéis encontrarlo en Amazon. Y una vez dicho esto, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre los divertículos y la diverticulitis. Quería saber qué es la diverticulosis y qué síntomas tiene. ¿Qué alimentos debería de evitar para prevenir la diverticulosis? Bueno, yo quería saber si existía una operación para poder curar la diverticulosis. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, cuéntanos, ¿qué son los divertículos? Bueno, pues los divertículos son unas protuberancias o unos sáculos, ¿no? Unas herniaciones pequeñitas que aparecen sobre todo en el colon, sobre todo en una parte del colon distal, el colon sigmoide, que se producen como una debilidad de la mucosa y de la submucosa de la pared colónica y protuyen hacia el exterior. Voy a hacer un símil poco ortodoxo, pero visualmente se caracterizan cuando haces una colonoscopia, habitualmente se diagnostican así y aparece una imagen parecida como a un queso de Gruyère, ¿no? Porque va haciendo como agujeritos. Sí, son como protusiones hacia el exterior y entonces da una sensación, una imagen endoscópica como si fuesen pequeñitas sáculos que van protuyendo, sobre todo en el colon sigmoide. Muy bien. Y Puri, vamos a ver, los divertículos, ¿son frecuentes y a qué edad suelen aparecer? Bueno, pues en general los divertículos son muy frecuentes. Realmente calcular la prevalencia de los divertículos es difícil porque la mayor parte de los pacientes permanecerán asintomáticos a lo largo de su vida. Solamente una pequeña porción, entre un 20 y un 25% de ellos, desarrollan síntomas. Con lo cual, establecer la frecuencia real es muy difícil. Pero se estima que en los países occidentalizados, con estilo de vida industrial, y todos los países que tienen un estilo de vida similar, tiene una prevalencia que oscila entre los 35 y el 50% de la población. Y, por supuesto, son edad dependientes. Quiere decir que a mayor edad la frecuencia es mayor, de tal forma que por encima de los 80 años el 65% de la población tiene divertículos y por debajo de los 40 años pues baja por debajo del 20%. Esto es diferente en los países asiáticos, donde la frecuencia es mucho menor y además se da en un lado contrario. En los países industrializados, en nuestro país, predomina en el lado izquierdo del colon, predominantemente en el sigma, generalmente localizado en el sigma. En los países orientales, en el colon derecho, y es mucho menos frecuente, entre un 13,5% y un 20% de la población. Y en cuanto a sexo, la prevalencia es igual, se da igual en hombres que en mujeres. No hay diferencia por sexo. Es muy frecuente, menos mal que, como tú has dicho, el 80% de las personas que tienen pólipos nunca en la vida van a tener síntomas, porque si no tendríamos un problemón, ¿no? Si diéramos así. Sí. Senador, y son muy frecuentes, y Puri ha dicho que en el mundo occidental es mucho más frecuente. Entonces, dinos, ¿qué factores favorecen el desarrollo de los divertículos y si podemos prevenirlos? Vamos a ver, Juan, los divertículos y la enfermedad diverticular en general es un proceso multifactorial que no se conoce realmente cuáles son los mecanismos que lo producen. Lo que sí conocemos son los factores. Hay factores que son modificables y factores que no son modificables. Los factores no modificables, pues como ha dicho Uri, es la edad.
uno de los factores, es decir, cuanta más edad, más posibilidades de divertículos. Hay factores genéticos también, es decir, en estudios de gemelos se ha visto que hay mayor incidencia de divertículos. Y también hay enfermedades que cursan con una laxitud articular que afortunadamente son poco frecuentes, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos, en los cuales hay un aumento de la presencia de divertículos. Es decir, estos son factores no modificables. Al que, entre comillas, le ha tocado la China, pues tiene la desgracia de tener divertículos. Pero ¿qué es lo realmente importante? Pues hacer énfasis en los factores que son modificables, es decir, ¿qué podemos hacer para prevenir el desarrollo de los divertículos? Pues fíjate, ¿cuál es el factor que crees que es más relevante y que más asocia a la presencia de divertículos? La obesidad. La obesidad. La obesidad. Se cree que la obesidad, en íntima relación con el sedentarismo y dietas poco saludables, aumentan la incidencia en los pacientes con sobrepeso y obesos y aumenta la incidencia de manera significativa de la presencia de divertículos. Las dietas poco saludables, pobres en fibra, ricas en carnes rojas, también producen un aumento en la incidencia de divertículos. El sedentarismo, ese gran enemigo, pues afecta también a los divertículos. Y también fíjate, hay determinados fármacos de uso habitual, como son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, los derivados mórficos, que pueden producir o precipitar crisis en pacientes con divertículos, mientras que hay otros, como las estatinas o la vitamina D, que se ha visto que tienen un relativo efecto protector. Realmente, como puedes ver, al final todo se reduce a lo mismo, vida saludable. Siempre es eso. No, es que hay que ver que con las personas con buenos hábitos de vida saludables, si no tienen mala suerte, porque el factor suerte es muy importante, pueden vivir muchos años y con mucha calidad de vida. Por eso el libro no por darle publicidad, ¿y tú qué haces por tu salud? La idea del libro fue que vemos todos los que estamos aquí, multitud de pacientes en la consulta que tienen diabetes y la llevan bien controlada con pastillas, tienen hipertensión y la llevan bien controlada con pastillas, tienen colesterol y lo llevan bien controlado con pastillas, pero luego le preguntas, luego cuando los ves en la consulta ves que han ganado 3 kilos, que siguen fumando y que no se mueven. Entonces la pregunta es obvia, vamos a ver, ¿y tú qué haces por tu salud? ¿Sabes? Efectivamente. Una cosa importante, Antonio, es siempre la herencia, aunque se dice que la herencia pone la bala en la pistola, pero son los hábitos los que la disparan. Pero ¿los divertículos se heredan o no se heredan? Hay, como ha dicho el senador, ciertos factores genéticos dentro de la enfermedad diverticular del colon. Pero identificar un gen que te pueda decir, oye, tú vas a tener divertículos, no. O sea que, bueno, por ciertos factores genéticos, como tenemos en infinidad de patologías, pues sí. Pero un gen determinado que te diga que te va a decir que vas a tener divertículos, no. Pero que si tu padre o tu madre tiene divertículos, tú tendrás una mayor tendencia. Tendrás una mayor tendencia, igual que si a tu padre lo han operado de vesícula y a tu madre también, pues yo estoy operado de vesícula, por ejemplo. Pero bueno, te dice, esto tiene cierto factor genético. Sí, pero no sea... No, pero igual. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferri, y la experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy tenemos entre manos las palabras divertículo, diverticulosis y diverticulitis. Son parecidas entre sí, pero vamos a intentar explicar cuál es la diferencia. Estupendo. Divertículo procede del latín devertere. Está compuesto por el prefijo de, que significa alejarse, vertere, inclinarse, y culum, que es un sufijo que lo hace diminutivo. La diferencia entre diverticulosis y diverticulitis es el sufijo final. Osis indica formación y no presenta síntomas, mientras que itis indica inflamación de esos divertículos y sí que presenta los síntomas. También hay diferencias en cuándo se utilizaban estas palabras. Divertículo se utilizaba hasta 1819 y las otras dos comienzan a utilizarse a inicios del siglo XIX. La palabra diverticulitis indica una inflamación. Inflamación viene del latín in más flaman, dentro llama. Se traducía directamente como incendio. No fue hasta que los griegos utilizaron la palabra empíresis para definir a un órgano que estaba hinchado y caliente, cuando pasó a significar inflamación, pues eso, un órgano que está hinchado y está caliente. Aunque suelen darse en cualquier órgano tubular, parece que lo asociamos al colon.
Colon es una palabra que pasa tal cual del griego colon, se traduce como miembro y es una parte del intestino grueso que va desde el ciego hasta el recto. Y para saber con certeza si se trata de divertículo, diverticulosis, diverticulitis, lo mejor es hacer una prueba específica que se llama colonoscopia, que viene de colon, que lo has explicado tú, y scopeo, que es observar, para observar por ahí toda esa parte del colon. Así que ya saben, si tienen cualquier problema, lo mejor es acudir a un especialista que le manden esa colonoscopia. Palabras de médicos. Vamos a ver, Pilar, hablamos de divertículos de colon. Aquí ya he oído enfermedad diverticular. ¿Es lo mismo que es la enfermedad diverticular y qué síntomas pueden tener las personas que tienen divertículos? Vale, cuando hablamos de divertículos en el colon, se habla de diverticulosis, es el término general. Simplemente eso hace referencia a que existen divertículos en el colon, ya está. Ya. Cuando ya nos referimos a enfermedad diverticular es que hay una patología o síntomas secundarios a la existencia de esos divertículos. ¿Y qué síntomas puede tener una persona con divertículos? Pues puede tener muchos, pero vamos a empezar desde lo poco y vamos escalando. Entonces, desde lo poco, lo habitual, bueno, tenemos que decir que lo habitual es que sean asintomáticos, ya lo hemos comentado, pero hay algún porcentaje de pacientes que se caracterizan por un dolor habitualmente en el flanco izquierdo, que puede ser continuo o intermitente, y luego también se puede producir sintomatología como alteración del ritmo intestinal, gas, distensión, porque dentro de la etiopatogenia del proceso de la enfermedad diverticular está el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ese sobrecrecimiento bacteriano puede producir esa sintomatología de gas, distensión, alteración del ritmo intestinal, sobre todo con tendencia a la diarrea, y cuando ya avanza la patología, pues suele caracterizarse por un dolor habitualmente fijo, más o menos constante, en la fosa ilíaca, en la izquierda o en el flanco izquierdo, en el lado izquierdo. Pero eso sin llegar a tener, de lo que hablaremos después, que es la diverticulitis. Efectivamente. O sea, estos son síntomas de la enfermedad diverticular. De la enfermedad diverticular. Vale, vale. Cuando hablemos de diverticulitis ya estamos hablando de otra patología. Vale, vale, pero que la enfermedad diverticular, Puri ha dicho que el 80% son asintomáticos, pero queda un 20% que pueden tener los síntomas que tú has dicho. Efectivamente. Vale, y luego, como son también síntomas, muchos de ellos muy vagos, pues muchas veces no se piensa que eso de gas, de distensión, de alteración del ritmo intestinal sea secundario a una enfermedad diverticular. Vale. Y a lo mejor ese porcentaje está infradiagnosticado y hay más gente sintomática que asintomática. Muy bien. Puri, y como médico de familia, ¿cómo diagnosticas tú el paciente o sospechas que un paciente tiene una enfermedad diverticular? Porque luego hay otras enfermedades con síntomas muy similares. Bueno, pues si acaso yo te especifico un poquito más para manejar los dos escenarios. En el caso de la diverticulosis asintomática, de la presencia de varios divertículos en el colon, que es muy habitual, que es el 80% de los casos, el médico de familia se encuentra con un hallazgo casual, ¿no? En el marco de cuando pide una exploración complementaria porque estás estudiando otra cosa, estudias una sangre oculta en heces positiva o estudias un cambio en el hábito intestinal, una persona mayor de 50 años, le pides pruebas complementarias, entre ellas la colonoscopia, casi siempre va, y allí nos sale ese diagnóstico. Es un diagnóstico que nos encontramos, casual. Hemos dicho que es muy frecuente y que el riesgo de complicación es muy pequeño, el 20%. El segundo escalón, que ya he nombrado, es de la enfermedad diverticular no complicada, que es el caso que ya ha encontrado. Entonces, ha comentado anteriormente, nosotros lo diagnosticamos porque en el marco del estudio de un dolor abdominal, una molestia abdominal más o menos inespecífica, como ya he contado, normalmente de tipo cólico, asociado a la ingesta, que mejora con la defecación y con la expulsión de gases, con distensión abdominal, empezamos a hacer lo que nosotros siempre hacemos. Primero la historia clínica, le preguntamos al paciente desde cuándo empezó el dolor, las características de ese dolor, con qué se alivia, con qué empeora, le preguntamos por su estilo de vida, sus hábitos, porque es muy importante, por la relación de la sintomatología, porque los divertículos hemos dicho que son asintomáticos, pero sí los estilos de vida influyen mucho en la aparición de clínica y de complicaciones. Entonces, pues le preguntamos si practica ejercicio, si su dieta es rica en grasas, en carne roja, en fibra, por los antecedentes familiares, y ya pasamos a la exploración física, que normalmente en este caso es prácticamente anodina. Podemos encontrar algo de hinchazón abdominal, a lo mejor le duele un poquito al tocar, pero la exploración física no nos aporta nada relevante. La analítica
tampoco nos aporta nada relevante en este caso. Y igual, vamos a la exploración complementaria y allí los encontramos. Y como no encontramos otra cosa, atribuimos a la clínica de este paciente, la atribuimos a esa enfermedad diverticular no complicada. Porque por descarte hemos descartado otras cosas. Es un diagnóstico de exclusión. Casi sí, incluso descartamos que tengan otra patología del aparato urinario o del aparato genital que puede dar unos síntomas parecidos. Y realmente la sintomatología es muy parecida al síndrome del intestino irritable. Claro, y eso iba a decirte precisamente, que el síndrome del intestino irritable, que hemos hablado aquí en un programa, también el diagnóstico es descartar las otras enfermedades, que sería un caso en el cual igual sospechas divertículos, le hacen la colonoscopia y no tiene ni divertículos. Entonces ya hablarías a lo otro. A lo otro, al colon irritable. Claro, es que la clínica es muy inespecífica, es un dolor abdominal que tampoco te llama la atención, pero sí que es recurrente, va por episodios y tienes que llegar a dar una respuesta al paciente porque no sabe lo que tiene. Así. Vamos a ver, senador, vamos a ver una persona, imaginémonos una persona que tiene divertículos. Lo digo porque esto le causa mucho inquietud a las personas que ya saben que los tienen. Entonces, ¿qué dieta deben hacer? Y aparte de eso, preguntas concretas. Hay mucha gente que no come tomate porque tiene semilla, o no come uva porque tiene piñones, o los famosos higos de pala o higos chumbos. ¿Qué pueden tomar estos alimentos una persona que tenga divertículos en colon? Pues la pregunta realmente es muy interesante porque es prácticamente recurrente en todos los pacientes que acuden a la consulta y que presentan divertículos. O sea, el motivo de preocupación de tengo divertículos y a partir de ahora, ¿qué hago? Bueno, se ha comentado antes, no es lo mismo tener divertículos que una enfermedad diverticular. De hecho, la mayor parte de los pacientes que tienen divertículos no tienen ningún tipo de síntoma, con lo cual, en un proceso que tarda décadas en formarse, pues no tiene mucho sentido no tendría mucho sentido el dar un determinado tipo de dieta, cuando ya los divertículos están establecidos. ¿Qué sucede? Que casi todos los divertículos muchas veces se asocian a estreñimiento, con lo cual uno de los paradigmas en el tratamiento de los divertículos, en este caso de la enfermedad diverticular, es dar una dieta alta en fibra, muy rica en fibra. Una dieta muy rica en fibra que es muy saludable en muchos aspectos, pero tiene un problema principal, que es la tolerancia. La dieta muy rica en fibra, cuando proviene de la dieta, tiene dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La insoluble no es mala, lo que pasa es que se tolera mal, puede generar flatulencia, como por ejemplo ha comentado Pilar, pues bueno, hay otros fenómenos que se asocian en los pacientes con divertículos a tener malestar, con lo cual estos pacientes muchas veces no toleran de manera adecuada una dieta alta en fibra, que es lo deseable, es decir, tenemos que asociar un paciente con enfermedad diverticular a una dieta alta en fibra. Cuando se asocia con estreñimiento, una opción que tenemos, si no toleran una dieta alta en fibra, es dar un laxante formador de masa. Pero realmente, y yo es una práctica que tengo en mi consulta, es si el paciente, por ejemplo, no tolera una dieta alta en fibra, yo lo suplemento con suplementos comerciales de fibra soluble. Son sticks muy sencillitos que se pueden disolver en cualquier comida y eso da un aporte de fibra suplementario que quizás en determinados escenarios es lo que necesita el paciente. La gran ventaja, y es como se lo explico a mis pacientes, esto equivale a tomarse 2 fabadas. La diferencia es que si usted se toma 2 fabadas, va a tener su suplemento de fibra y lo va a pasar muy mal. ¿De acuerdo? Además de eso, hidratación, ejercicio, pues son, digamos, las bases sobre las que se debería sustentar una dieta acorde a un paciente que tenga una enfermedad diverticular. Y está demostrado, es decir, hay evidencia que con todas estas medidas se produce una mejoría. Y respecto a tu segunda pregunta, también es una pregunta recurrente, digamos, está afianzado, es una creencia popular que el tomar semillas pequeñas pues puede exacerbar los síntomas de un paciente con divertículos. Pues me he revisado prácticamente toda la evidencia disponible y no he encontrado ninguna mención específica a que tenga un efecto malo el consumir estas semillas. Es decir, los pacientes pueden consumir tomates, pueden consumir higos de pala, granos de uvas sin ningún tipo de problema. Lógicamente, por ejemplo, los higos de pala, a la gente que le gustan mucho los higos de pala, tienen con moderación, ¿vale? Pero no porque tengan divertículos. Sí, porque esto son anécdotas que todos hemos vivido en urgencias, gente, Correcto. sobre todo gente mayor,
que es que se comen 20 o 25 higos de pala y llegaban con un fecaloma brutal que había que romperlo con el dedo. Efectivamente, todos lo recordamos. Todos lo recordamos. Ahora ya, bueno, yo no, pero no sé si antes era frecuente. Sí, antes era frecuente, ahora menos. Ahora menos. Vamos a ver, Antonio, vamos a pasar a la diverticulitis. Ya no hablamos de enfermedad diverticular, sino de itis, diverticulitis. ¿Qué es exactamente la diverticulitis? Vamos a pasar a lo de verdad. ¿Cómo se nota que eres cirujano? Claro, a la diverticulitis. No, es que lo demás se mete en la sintomatología, el diagnóstico, las manifestaciones clínicas de una diverticulosis, enfermedad diverticular del colon. Eso va en un cajón desastre, que está el colon irritable, en fin, que puede ser o no puede ser, pero eso hay una entelequia un poco. Nosotros ya sabes que los cirujanos somos muy pragmáticos. Diverticulitis, sí, la diagnosticamos, efectivamente. Diverticulitis, inflamación de esa enfermedad diverticular que efectivamente, que como has dicho tú, Puri, a partir de los 70 años pues tiene una incidencia importante, del 80% de los pacientes que tú le haces una colon no te la encuentras, es cuando se inflaman con unos determinados niveles, digamos, de inflamación, por así decirlo, y puede haber una inflamación normal que es una diverticulitis, pero incluso pues a lo mejor eso puede llegar a más, se pueden perforar, o esa perforación puede ser pequeñita, pueden hacer accesos pequeños, o incluso peritonitis que lleven al enfermo a quirófano. Como la clínica, fundamentalmente, yo le digo siempre al paciente, y que lo vemos en la consulta, si tiene dolor y fiebre, ellos se localizan perfectamente. ¿Por qué la fosa? Estamos hablando de la fosa ilíaca izquierda, el hemiabdomen izquierda. ¿Por qué? Porque aunque el divertículo lo puedes encontrar hasta en el lado derecho, los que dan más incidencia de patología y se complican más están en sigma y colon descendente. Pues cuando tiene dolor y fiebre, alerta. Usted puede tener ahí una diverticulitis. Dolor, sintomatología, fundamentalmente, dolor y fiebre. Después le seguimos preguntando. Vamos a ver, Pilar, ya ha dicho Antonio dos síntomas muy importantes de la diverticulitis: dolor y fiebre, sobre todo en el lado izquierdo, que por eso se la llama también la apendicitis del lado izquierdo, sí, ¿no? Efectivamente. ¿Qué otros síntomas también puede tener una diverticulitis, aparte del dolor y la fiebre, si son relevantes? Bueno, básicamente esos son los principales, los que te tienen que poner en alerta. Y a raíz de aquello, pues tienes que hacer una prueba de imagen para diagnosticarlo y ver que efectivamente hablamos de diverticulitis no complicada cuando solamente está en la pared del colon y produce un engrosamiento normalmente del marco cólico, del sigma del colon descendente, y cuando ya está complicada, pues cuando aparece, como ha dicho el doctor Albarracín, pues alguna pequeña burbuja, algún absceso de mayor o menor tamaño, perforación, gas fuera del intestino, que ya estamos hablando de un cuadro de una peritonitis. Pero en las personas mayores a veces la fiebre aparece larvada, es decir, no tienen una fiebre muy alta. Lo digo porque en las personas mayores eso puede pasar. Sí, antes se decía, cuando yo era joven, eso ya no se dice. Por la cara que pone Antonio veo que no se dice. Bueno, luego, a ver, en algunas ocasiones se puede acompañarse también de un cuadro de rectorragia autolimitada, de un poquito, no es que sea especialmente característico cuando hay una inflamación en el colon izquierdo, pero sí también se puede producir unas pequeñas deposiciones hemorrágicas que también alerta al paciente. Y luego en ese escenario clínico, pues cuando le haces una analítica, pues estás viendo marcadores de reactantes de fase aguda, leucocitosis, PCR alta. O sea, es realmente la sospecha clínica cuando hay un proceso itis complicado con una inflamación, es relativamente fácil orientar la clínica y diagnosticar el cuadro, porque luego también tenemos pruebas radiológicas que son muy sensibles a la hora de diagnosticar esos cuadros de inflamación. Ahora hablaremos de ello. Vamos a ver, Puri, vamos a imaginarnos que tú estás pasando consulta y te llega una persona de 65 años con dolor en mi abdomen izquierdo, bajo y tal, y con un poquito de fiebre. ¿Qué haces? Si sospechas que tiene una diverticulitis, le pones tratamiento, lo derivas al hospital, haces
alguna exploración analítica en ese momento? ¿Cuál sería tu actuación? Pues eso, lo que tú has dicho, el médico de familia no diagnostica la diverticulitis, la sospecha y ante la sospecha lo deriva a urgencias, porque se trata de una enfermedad que puede tener complicaciones graves, un 25% se pueden complicar. Y el cuadro que trae el paciente es un cuadro que te hace, no es el cuadro anterior, que era, hemos dicho, un dolor abdominal más o menos inespecífico. Aquí te viene un paciente con un dolor abdominal intenso, a veces con fiebre, la exploración ya, el abdomen puede tener signos de irritación peritoneal, es decir, que le tocamos y le duele mucho en esa zona, puede tener náuseas, vómitos, ves que está el estado general afectado y si tú sospechas porque le duele en el lado izquierdo o en la parte baja del abdomen, tú sospechas eso, ante la sospecha hay que mandarlo a urgencias, porque allí o la descartan o la confirman, y si la confirman, pues depende del estado general del paciente, de la edad, de la comorbilidad asociada, de la tolerancia a la vía oral, pues se tomarán distintas actitudes, incluso a lo mejor pasa a quirófano si se sospecha alguna complicación. Es así. Y es más, a lo mejor nos hemos equivocado y no es una diverticulitis, pero es un paciente que tiene datos de alarma y no nos lo debemos de quedar en la consulta. O sea, porque puede ser que no es una diverticulitis, pero a lo mejor es una torsión ovárica, a lo mejor una hernia encarcerada, a lo mejor es otra cosa que igualmente requiere asistencia urgente. Lo que está claro es que lo tenéis claro que a la puerta de urgencias a que confirmen o descarten el diagnóstico. Vamos a ver, senador, se han comentado algo de las exploraciones complementarias que hay que hacer para el diagnóstico de la diverticulitis, pero selecciónanoslas. Sí, vamos a ver, ha quedado claro que la enfermedad diverticular es una, entre comillas, entelequia, en el sentido que es muy difícil de diagnosticar y definir. La diverticulitis se define de manera más sencilla, aunque es cierto que hay muchas diverticulitis leves que son sumamente inespecíficas. Su clínica es muy inespecífica y muchas veces, lo que ha dicho Puri, ante la duda lo mandas al paciente. La diverticulitis de libro, bueno, yo creo que hasta yo podría diagnosticarla. Eso. ¿Qué es lo que hacemos para diagnosticarla? Primero una analítica, un hemograma y una PCR. ¿Eso define una diverticulitis? No, en absoluto, pero sí te define lo que puede ser un cuadro grave, una diverticulitis complicada, que realmente esa diverticulitis que hay que remitir al hospital para descartar complicaciones en la propia diverticulitis o bien que haya otro tipo de proceso. Y una vez hecho esto, hay que echar mano de las pruebas complementarias, que a la postre son lo que nos va a dar el diagnóstico. Y hay tres. La primera es el escáner, que es el rey del diagnóstico de la diverticulitis. TAC con contraste endovenoso. Es una prueba que es, digamos, el patrón oro para diagnosticar la diverticulitis, te la diagnostica y también te diagnostica las complicaciones. Es una prueba muy accesible, es decir, está prácticamente disponible de urgencia en cualquier centro hospitalario, pero tiene un problema, no todo el oro reluce, y es que tiene una carga ionizante importante, es decir, emite radiación. Entonces, el problema del escáner no es que se haga o no se haga, es que esté bien indicado. En este contexto, en este caso, está bien indicado, es decir, un TAC te diagnostica una diverticulitis y sus complicaciones. Pero no olvidemos que un TAC emite equivale su carga ionizante a más de 200 radiografías, ¿de acuerdo? La segunda es el ultrasonido, la realización de una ecografía. Es una técnica inocua desde el punto de vista de la radiación, porque emite ultrasonidos, no radiación. Te puede diagnosticar una diverticulitis, tiene una sensibilidad inferior para diagnosticar las complicaciones y el problema es que no es tan accesible como puede ser un escáner. Y además es una exploración subjetiva, requiere del concurso de un radiólogo experto que tenga experiencia y que esté disponible de urgencia, es decir, la diverticulitis no entiende de horas, te puede dar a cualquier hora y para hacer un diagnóstico tienes que tener disponible un método objetivo. ¿Cuál es la tercera? Es la resonancia. La resonancia es una técnica que no emite carga ionizante, tiene una muy buena sensibilidad en el diagnóstico, tanto de la diverticulitis como de las complicaciones. Tiene un problema, y es que no se hace en resonancia de urgencia. Es decir, es una prueba que consume muchos recursos desde el punto de vista de tiempo y no está disponible para esta indicación, pero que en teoría sería una prueba que muy posiblemente tuviese un valor si tuviese otras características. Y ya un comentario más, la famosa colonoscopia. Quiero dejar claro que la colonoscopia no diagnostica una diverticulitis. Es más, la colonoscopia la debemos realizar una vez que se haya enfriado el proceso. Lo que se recomienda es aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Después de finalizar el proceso de diverticulitis, el realizar una colonoscopia. Y ojo,
En las diverticulitis complicadas, hasta un 10% de los pacientes, cuando tú le haces por primera vez una colonoscopia, descubres que el paciente lo que, además de la diverticulitis, lo que tiene es un cáncer de colon. Por tanto, en las diverticulitis complicadas, como se ha comentado, con abscesos, con fístulas, se debe realizar una colonoscopia en 1 o 2 meses, si no tiene una colonoscopia reciente, lógicamente. Y lógicamente, si es una diverticulitis no complicada, al final el paciente se va a hacer la colonoscopia, pero no tendría tanta indicación. Madre mía, hay que ver lo que aprendemos en estos programas. Entonces, claro, me gusta hacerlo, pues no, de verdad. Has dicho una cosa, lo digo porque hoy en día, cuando uno dice PCR, la asocia al COVID. Ya. Entonces, tú has dicho la PCR, que es un marcador de inflamación, ¿no? Proteína C reactiva. La proteína C reactiva, que no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con el COVID. Pero es que en el contexto que estamos... Ya. Bueno, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa La Salud en tus manos. Vamos a ver qué nos quieren contar hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Con el objetivo de continuar formándose, los colegiados del Colegio de Enfermería optan a cursos para ampliar sus conocimientos y seguir ofreciendo el mejor servicio a los pacientes. Entre los cursos que ofrecen está el de ecografía para la enfermería. Van a aprender sobre todo el manejo de ecógrafo, porque muchas veces el ecógrafo está en los servicios, los enfermeros no saben utilizarlo. Entonces, dotarlos de esos conocimientos, de esas habilidades, para que puedan utilizarlo en beneficio sobre todo del paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga unas vías difíciles, unos vasos difíciles, pues va a ser muy útil poder ver, localizar dónde está el vaso y ir directo al sitio, para no darle más pinchazos de la cuenta a la persona. Durante el curso, los colegiados combinan los conceptos teóricos con prácticas. Para ello cuentan con 2 ecógrafos avanzados que les permiten recibir una formación de calidad. Primero nos exploramos entre nosotros para los vasos, y ya hoy, por ejemplo, vamos a hacer sobre fantomas, vamos a practicar las distintas técnicas de punción que existen. Tenemos un simulador de venas, por así decirlo, donde el alumno va a visualizar la vena en la pantalla y va a poder va a poder pinchar, ir viendo en todo momento por dónde va la aguja para llegar al vaso objetivo que nos interesa. Así se afianza la formación de los profesionales de enfermería en métodos no invasivos con el fin de mejorar la labor asistencial. Aporta otro punto de vista, otros ojos diferentes, cosa que nosotros no podemos ver simplemente con nuestros ojos. De esta forma, con esta herramienta, pues podemos acceder al sitio y hacer otras técnicas que no podríamos hacer sin ella. Colegiados que pueden seguir aumentando sus conocimientos y competencias gracias al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Vamos a ver, Antonio, antes he comentado yo, por lo menos esto se decía antes, ¿no?, que en las personas mayores a veces los síntomas no son tan claros como en más jóvenes. Vamos a poner un caso. Una persona de 75 o 80 años. ¿Qué podemos hacer en estos casos para hacer el diagnóstico precoz y si hay alguna prueba más específica? ¿O tienen los mismos síntomas que los jóvenes? Juan, te voy a puntualizar un par de cosas. Vale. Primero, personas mayores. ¿Por qué lo has dicho tú? ¿Es que la fiebre o no fiebre? No, personas mayores es porque cuando nosotros en la historia clínica del paciente o en las manifestaciones clínicas nos falta la fiebre, vemos a nosotros en la clínica, al cirujano, normalmente el diabético suele cursar con fiebre o no. Vemos muchísimos diabéticos, nos da mucho miedo, sobre todo cuando valoramos las colecistitis y tal, que no tienen fiebre. Diabéticos y enfermos inmunodeficientes, que sean personas mayores. Punto. Esa relación con personas mayores, pero no por otra cosa. No por otra cosa. Una persona mayor con una carga de salud importante te hace fiebre, te hace leucos, te hace fiebre, te hace leucos, te hace dolor, te da una clínica como una persona de 30 años, igual. Eso por una parte, fiebre. Otra, diagnóstico. Quería puntualizar una cosa. Vuelvo al pragmatismo del cirujano. El TAC, pero el TAC me da igual. No. El TAC tiene una especificidad y sensibilidad de diagnóstico del 98 al 97%. Un TAC por la puerta de entrada con contraste intravenoso y si puede ser oral también. Tal. Yo sé que lo voy a diagnosticar, yo sé que voy a diagnosticar tal, yo sé que incluso me puede diagnosticar que tenga un cáncer de colon también ahí. Sé que me va a diagnosticar que tiene si está perforado o no.
Claro, con un radiólogo bueno, y nosotros ya, que ya sabemos mucho de imagen, estamos viendo, hay unos patrones que en la escala de Hinkie, del 1 al 4, que sabemos si es mínimo, si tiene una peritonitis de estercoracia, si es un acceso mínimo o es un acceso que automáticamente puede ir el radiólogo y drenarlo por un drenaje percutáneo, el TAC. El TAC es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con el senador que la ecografía, que es una prueba inocua, barata, con una sensibilidad diagnóstica un poco menos, pero es operador dependiente. Yo me puedo encontrar con todo el cariño del mundo que me lo haga el residente que tengo yo, o a lo mejor un adjunto que sea experto en patología de mama y me está haciendo una ecografía abdominal. Entonces, claro, tengo ahí unas variaciones y yo quiero diagnosticar y tratar y ser resolutivo al 100% con el paciente. TAC abdominal, contraste intravenoso y si puede ser oral también. ¿Oral y intravenoso? Sí, oral y intravenoso. Porque sí. ¿qué ventaja tiene hacerlo? Pues sí, el intravenoso, los accesos, te los marca muchísimo mejor que un TAC normal. Primero, el oral, hay dos formas de oral. Pues por boca, que le puedes dar, que a lo mejor tampoco puedes esperar tanto por ver si hay alguna complicación o algún divertículo mal, o muchas veces también ponemos contraste hidrosoluble por el ano a muy baja presión, que te va dibujando perfectamente todo el sigma y dónde está el problema. A muy baja presión para no romper. Efectivamente, o sea, muy baja presión para no, si te encuentras con una diverticulitis perforada para no contribuir a aumentarla, claro. Vale. Hay que ver los cirujanos, ellos son... No, claro, no, los cirujanos son... Pero bueno, la verdad es que en algunas digo yo, que yo no entiendo nada, en una diverticulitis tal, de estas que tienen pocos síntomas y tal, a lo mejor la ecografía está... No, vamos a ver, nosotros entramos, nosotros podemos hacer ECOTAC, es el mismo radiólogo el que si no lo determina perfectamente, pero tiene que ser un radiólogo como tienen que ser, que son perfectos, pero como tienen que ser. Oye, no acabo yo lo pasan de la ECO al TAC. O a lo mejor oye, mira, es que el diagnóstico es con certeza, tienes ahí un sigma engrosado y tal, y el problema lo tienes aquí. Te hacen unas imágenes magníficas de ecografía. Vale. No, pues ya está, no hace falta pasar. Pedí ECOTAC, vosotros. Muy bien. Vamos a ver, Pilar, aunque sea imaginemos esto un caso asintomático, una persona que le han hecho una colonoscopia por otro motivo y encuentran divertículos. ¿Qué dieta le mandaríamos? ¿Le mandaríamos, como ha dicho antes el senador, un suplemento de fibra soluble en sobre o recomendaciones generales? A ver, en principio, si estamos en una diverticulosis, es decir, no tenemos síntomas y estamos asintomáticos, pues tenemos que dar buenos hábitos de salud global, como se lo daríamos a cualquier paciente. Pues haga usted una dieta estilo mediterránea, antiinflamatoria, tome fibra, haga deporte, ejercicio físico. Pero en los pacientes que ya hay una enfermedad diverticular y que hay sintomatología, lo recomendado es mantenerlo con una dieta con altas dosis de fibra, por lo menos 20-30 gramos de fibra diarias. Eso lo conseguimos pues con frutas, verduras, vegetales, o cereales integrales, y si no, porque por las circunstancias que sea el paciente no tolera esa alimentación o no, pues recurriríamos a los suplementos con fibra soluble. Lo que pasa es que 20 o 30 gramos de fibra es lo que recomendamos a todo el mundo. Sí, pero es que ¿quién lo hace, Juan? Es que muchas veces lo recomendamos en la consulta y seguro que es que más de 1 o 2 piezas de fruta, como mucho al día, no toman. Ya, si tienes razón, pero que una alimentación normal ya debería de tener de 20 a 30 gramos de fibra al día. Sí, pero esa recomendación desafortunadamente se está perdiendo. Entonces,
es un motivo en el que volverla a recordar y luego también un papel importante los alimentos fermentados, ¿no? Aquí, porque una de las etiologías en las que se produce esta patología o las complicaciones de las enfermedades diverticulares es el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, dar una alimentación con productos fermentados, con kéfir, pues puede ser también una buena opción, además de la hidratación oral, 1 o 2 litros de agua, de líquidos, agua diarios. Muy bien. Puri, ¿qué errores crees tú que tiene la población en general sobre la diverticulitis? Yo creo que el principal error, bajo mi punto de vista, es que confunde el tener divertículos, la diverticulosis asintomática, con la diverticulitis. Ya hemos visto que son cosas distintas, que la diverticulosis asintomática es lo más frecuente y solamente un 20% de esas pacientes van a tener una enfermedad diverticular complicada o no complicada. La diverticulitis es la enfermedad diverticular complicada. Eso conlleva a que el siguiente error es el efecto de la dieta en la enfermedad diverticular. En general, como hemos visto, cuando un paciente tiene una enfermedad diverticular, o sea, una diverticulosis no sintomática, la recomendación es lo que ya ha dicho Pilar, ¿no? Un estilo de vida saludable con ingesta de fibra y abundante. Cuando uno tiene una diverticulitis, en ese momento, en el episodio agudo, se le pone a dieta. Y hasta que no se resuelve la diverticulitis, no se le introduce la fibra. Entonces, yo creo que también el error que subyace del error anterior, del primero, del concepto inicial, es el de la dieta, si la fibra es buena o mala. La fibra es buena cuando uno no tiene una enfermedad diverticular complicada y mala en ese momento, en ese instante, pero después se reintroducirá. Otro error es que el pensar que los divertículos se curan. Los divertículos es una deformidad del tubo intestinal y no se curan, pero no nos tiene por qué dar problema, como hemos visto y nos vamos a decir reiteradamente. Tampoco se heredan. ¿Por qué se producen? No se sabe muy bien por qué mecanismo se produce. Parece ser, como ha dicho el senador, que es un proceso multifactorial en que influye la carga genética, pero también influye la dinámica del intestinal, también influye la inervación, influyen muchas cosas. Otro error, que se curan, no se curan, los divertículos no se curan, esa deformidad no se curan, no se heredan. Y no sé si alguno me dejó alguno más. No, está bien, pero quizás una de las cosas, todas son importantes, pero es que cuando uno tiene una diverticulitis, la dieta que se da es o nada o sin fibra, y luego ya se incorpora la fibra cuando tienen la enfermedad diverticular o divertículos asintomáticos, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo? Ah, sí. Vamos a ver, senador, tratamiento médico de la diverticulitis. Lo digo porque si lo coge Antonio lo opera, vamos. No, yo creo que Antonio con su buen criterio hará lo mejor por el paciente. Era una broma. Vamos a ver, afortunadamente la mayor parte de las diverticulitis son diverticulitis no complicadas y que con tratamiento médico, tratamiento conservador, evolucionan de manera favorable. Solamente un porcentaje pequeño de diverticulitis complicadas evolucionan mal, y esas que evolucionan mal son las que requeriremos el concurso del cirujano. En este caso, como siempre reitero, me encanta estar con Antonio. Si estuviese Antonio de guardia, me gustaría, y yo tuviese una diverticulitis, me gustaría que él me operase, estaría tranquilo. Y dicho esto, afortunadamente creo que Antonio no me ha, por lo poco frecuente que es la complicación de la diverticulitis. ¿Cómo tratamos una diverticulitis? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿el paciente debe ingresar o no debe ingresar? ¿De acuerdo? Muchas diverticulitis las puede pasar un paciente en casa, diverticulitis no complicadas. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Todas las diverticulitis complicadas deben ingresar. Una vez que se le ha realizado ese escáner con contraste oral e intravenoso y te demuestra que tiene una complicación, aunque el paciente esté muy bien, tiene que ingresar, porque se puede complicar a posteriori. Pero si el escáner te dice que es una diverticulitis no complicada, hay una serie de escenarios en los cuales sí tiene que ingresar el paciente. Paciente de edad avanzada, paciente inmunodeprimido, incluyendo paciente diabético, paciente con mal estado general, con dolor, con fiebre de alto grado. Son pacientes que sí deberían ingresar, aunque el escáner te diga que no hay ningún tipo de problema.
Una vez que el paciente está ingresado o tienes el diagnóstico hecho, tienes que iniciar tratamiento antibiótico, oral o intravenoso, entre 7 y 10 días. Hay un par de estudios, uno sueco y uno holandés, que analizaron toda su serie de casos, miles de casos de manejo de diverticulitis, no complicada. Y una de las conclusiones que sacaron es que diverticulitis no complicadas sin tratamiento antibiótico tenían la misma evolución que con tratamiento antibiótico. A pesar de que son estudios observacionales, no son estudios randomizados, sí te apunta la posibilidad de que puedas seleccionar un pequeño grupo de pacientes sin patología y tratarlos de manera, digamos, sintomática, sin tratamiento antibiótico. Todavía hoy en día no hay ninguna sociedad que adopte estas premisas, es decir, diverticulitis, tratamiento antibiótico. Bueno, hidratación. El tema de la dieta que se ha comentado, siempre que se pueda, el paciente tiene que comer. El efecto trópico de la dieta es fundamental en el tubo digestivo. Solamente en determinados escenarios, diverticulitis complicada, con abscesos, con fístula, con intolerancia oral, deberemos aguantar y no dar una dieta oral. Y esta situación la tenemos que reevaluar constantemente, día a día, con el objeto de, en cuanto podamos, reintroducir la dieta. Hidratación, como he comentado, y la analgesia. También es muy importante. Acuérdate lo que te comenté al principio, evitar el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y de derivados mórficos, porque pueden empeorar la diverticulitis. Hay que dar otro tipo de analgésicos, ¿de acuerdo? Paracetamol, metamizol, etcétera, etcétera. Y después, lo que te he comentado, en la medida de lo posible, en seleccionar qué pacientes pueden ser manejados de manera ambulatoria y en algún escenario podríamos evitar el uso de antibióticos. Normalmente, ¿cuánto tiempo se tardaría desde un episodio de diverticulitis no complicada que se puede tratar con antibióticos incluso en la casa, a que esa persona ya haga una dieta normal y luego ya una dieta rica en fibra? Aproximada, por tener una idea. Bueno, es muy variable, pero bueno, entre 2 y 4 semanas es un periodo de tiempo razonable para que, de todas maneras, es el propio paciente el que lo va a decir reintroduciendo la dieta. Pero no olvidemos que una dieta oral resulta fundamental por el efecto trófico que te he comentado. Muy bien. Vamos a ver, Antonio, ya vamos a ir un poquito más rápido porque llevamos 50 minutos. ¿Con qué enfermedades se podría confundir una diverticulitis, lo que llamamos diagnóstico diferencial? Pues, como hemos comentado hace un rato en la mesa, que a la diverticulitis también se le llama la apendicitis del lado izquierdo, pues con una apendicitis. Hay veces que el colon sigmoide, que todos conocemos la anatomía que tiene, es un bucle en algunos pacientes muy largo y muy móvil y puede estar lateralizado al lado derecho. Y en el lado derecho producir la inflamación del divertículo. Hace poquísimo hemos tenido nosotros un caso de esos, pero poquísimo. Y con un médico anestesista. O sea, el paciente era el médico. Sí, era médico. El pegado ahí en el lado derecho y una apendicitis. Pero eso con el TAC lo... Sí, con el TAC un radiólogo avezado, si tú no ves la imagen, la interpreta el radiólogo. Bueno, con una apendicitis puedes hacer el diagnóstico diferencial y también hay que llevar mucho cuidado con el cáncer de colon. Con el cáncer de colon, que también te ayuda mucho el TAC. Te ayuda mucho el TAC porque, pues ya te digo que ve el engrosamiento de la pared del colon, ve las diferencias de imagen morfológica entre la inflamación aguda del divertículo y el tumor. El cáncer de colon también tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial con la diverticulitis. Diverticulitis y apendicitis también del lado derecho. De acuerdo. De los vídeos que tenemos en nuestro portal de salud, lasaludenthumanos.ucam.edu, hemos extraído este sobre el ejercicio físico para este programa. Pepe, ¿qué sucede en el organismo cuando una persona hace un ejercicio de alta intensidad? Obviamente el cuerpo tiene que adecuarse para suplir de energía y nutrientes a los músculos, que normalmente pues están en un estado tranquilo de reposo y que no lo requieren. Y eso lo hace pues adaptándose en prácticamente todos sus sistemas. Para empezar, en el cerebro pues llega una orden
de liberación de lo que llamamos hormonas del estrés, ¿no? Aumenta el cortisol, la adrenalina y noradrenalina, que es la que gestiona en todos los órganos del cuerpo, nos activa a todo. Y entonces hay una serie de cambios. En el corazón, obviamente, aumenta la fuerza con la que este se contrae y aumenta la velocidad con la que este se contrae. Aumenta la frecuencia cardíaca y por eso también un poco la presión arterial. Y la frecuencia cardíaca, para que sea de alta intensidad, debería llegar a un porcentaje alto, ¿no? En general llamamos alta intensidad a aquel esfuerzo o ejercicio que supone llegar a más del 75-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Luego los pulmones también aumentan su capacidad de oxigenarse, de llenarse, para poder suplir a la sangre que llega de oxígeno y que se enriquezca de oxígeno, porque tenemos que tener pues mucho más oxígeno para nuestros músculos y aumenta pues el volumen respiratorio en cada ¿Y en los riñones? ¿Qué pasa en los riñones? En los riñones lo que ocurre es que disminuye la diuresis y aumenta la retención de líquidos para que aumente la presión arterial. No podemos en un ejercicio de alta intensidad pues, tener riesgo de que nos baje la tensión y no tener una bajada de tensión. Vale, entonces, o sea que en el ejercicio de alta intensidad la tensión se eleva. Sube bastante. Y a veces bastante. Y a nivel de las vísceras, del intestino, a nivel del estómago y todo eso, hay una vasoconstricción. Las arterias que irrigan y dan sangre a pues, todas las vísceras normalmente se contraen un poco, porque eso hace que aumente el volumen de sangre que puede ir a nuestros músculos, que es lo que necesitamos. Claro, entonces es lógico que después de una comida más o menos copiosa nunca se debe hacer un ejercicio de alta intensidad. Nos cuesta un poco más y de hecho nos arriesgamos a tener pues, dolores de barriga, lo que hemos llevado toda la vida, corte de digestión. Y luego en la sangre también hay cambios. ¿Qué cambios hay? Porque aumentan, la sangre o a nivel hepático, aumenta sobre todo la glucosa disponible, libre en nuestra sangre, porque los músculos sabemos que principalmente se nutren de glucosa. Entonces, o sea que el hígado libera del almacén de glucosa que tiene ahí como glucógeno, lo libera. Exacto, lo libera a la sangre. Y también sabemos que en cortos periodos el hígado es capaz de aumentar el colesterol y el LDL, para también, que muchas veces son pues medios que tenemos de nutrirnos, medios energéticos, para que les llegue pues, nutrientes a los músculos. Y también aumenta la trombogenicidad de la sangre, que eso es la capacidad que tiene la sangre de coagularse, porque si en un ejercicio nos hacemos un corte, no queremos morir desangrados. Vale. No, veo que realmente hay una serie de mecanismos adaptativos que tú has comentado muy bien, que esto puede tener unas consecuencias clínicas, unas beneficiosas y otras que podrían ser perjudiciales. De todo esto vamos a hablar en siguientes vídeos. Vamos a ver, Pilar, se está hablando aquí continuamente de complicaciones de la diverticulitis, ¿cuáles son? Bueno, ya hemos hablado, las complicaciones sobre todo es que haga un absceso, un plastrón inflamatorio normalmente en el colon sigmoide, que este puede ir avanzando, perforarse e incluso producir una peritonitis aguda, una peritonitis fecaloidea. De eso hemos hablado bastante durante el programa y nos ha quedado claro, ¿no? En el lado izquierdo, en el flanco izquierdo, pero existen otras complicaciones que nosotros los endoscopistas la vemos mucho en nuestras unidades y es la hemorragia diverticular. Esta complicación, sin embargo, se suele dar en el lado derecho, suelen complicarse los divertículos del lado derecho, suelen ser los que dan más complicaciones hemorrágicas. Entonces, suelen ser cuadros, que es un paciente normalmente añoso, que nos viene, muchas veces tomador de AINES o polimedicado, o que nos viene de repente por un cuadro de una hemorragia digestiva baja, con rectorragia, hematoquecia, o incluso a veces melenas de mayor o menor cuantía que puede sincopar incluso al paciente. Entonces, esto nos obliga a hacer una endoscopia urgente, una colonoscopia urgente, la mayor brevedad posible del espacio del agudo, para poder detectar el divertículo, detectar la hemorragia y aplicar un tratamiento hemostático endoscópico correcto. Vale. Entonces, esa complicación no la hemos comentado, pero que también es bastante frecuente la enfermedad diverticular del colon derecho. Y luego también hay otra entidad que bueno, más o menos va cogiendo cierto carisma, que las colitis segmentarias asociadas a enfermedades diverticulares, que a veces se confunden con enfermedades inflamatorias intestinales. Y es que hay un engrosamiento de un segmento del colon, normalmente en el sigma, y con una inflamación crónica que puede simular una enfermedad incluso
confundirse con una enfermedad inflamatoria intestinal una tipo colitis Crohn. ulcerosa. Colitis ulcerosa es poco probable porque aparecen desde el recto hacia arriba. Pero sí con un cuadro pseudoobstructivo crónico, por ejemplo, una afectación de una enfermedad de Crohn con afectación colónica que puede producir un cuadro, una pseudoobstrucción. Muy bien. Puri, vamos a imaginarnos un paciente que tú has visto, has sospechado una diverticulitis, lo han mandado al hospital, se ha confirmado el diagnóstico, se considera que el paciente no necesita ingreso y va a su casa y te avisa. Me imagino, tú harás un seguimiento de ese paciente, tú le dices al paciente, oye, si notas algo de esto, avísame o vete a urgencias. ¿Qué sería algún síntoma de alarma en un paciente que ya está en su casa, diagnosticado y con tratamiento? Bueno, se supone que si está en casa es porque será un paciente joven, que tolera la vía oral, que no tiene complicaciones. Entonces, nosotros debemos de seguir a este paciente cada 2 días mientras esté tomando antibiótico y luego posteriormente semanalmente hasta que resuelva la clínica. Entonces, si el estado general inicial es bueno, cualquier cambio en ese estado general nos debe de avisar. Bueno, nosotros tenemos que ir preguntándole sobre estos datos, pero por ejemplo, si toleraba la vía oral y deja de tolerarlo, o la fiebre estaba bajando y reaparece la fiebre, o el dolor había desaparecido y vuelve a aparecer, o no termina de desaparecer el dolor a pesar de la analgesia que le damos, o se deteriora el estado general, empieza a encontrarse mal, esto es sospecha de que la enfermedad no evoluciona bien y hay que volverlo a remitir al hospital para que descarte. No me queda claro cuando aparezca, en fin, en vez de ir a mejor, va a peor. ¿No? Es que a tenor de esto, a nosotros nos dan mucho miedo estos pacientes, ¿eh? El paciente con el curso evolutivo de la diverticulitis nos da miedo. Pues nosotros tenemos hecho un protocolo en el servicio que bueno, con una serie de ítems, tanto de imagen, de analítica, como restante de fase aguda, pedimos siempre PCR y PROCA, y el enfermo que cumple unos ítems los mandamos a casa con antibiótico oral y con dieta líquida. Pero esos enfermos, nosotros tenemos una unidad de coloproctología en el servicio bastante potente, por llamarlo realmente como es, y a esos enfermos nosotros, aparte de la revisión por el médico de cabecera, nos los revisamos nosotros a los 3 días en la unidad. O sea, te quiero decir que no nos fiamos de la buena evolución que vayan a seguir, porque vemos que alguno te puede dar un susto, puede empeorar y entonces pues hay que estar muy encima del paciente con un curso, entre comillas, benigno de diverticulitis, con dieta, con antibiótico oral y tal. Eso no quita para que nosotros le hagamos el seguimiento en el hospital, que se lo hacemos al principio, en los primeros 15 días, cada 3 días los vemos en la consulta de coloproctología. Bueno, pues está bien, ¿no? Sí. De esa manera lo detectan. La colaboración es buena. Es buena. Vamos a ver, senador, vamos a imaginarnos que una persona ha pasado una diverticulitis, está estupendo, está ya bien. ¿Puede hacer algo para que no se le repita la diverticulitis, además de los hábitos de vida que ya hemos citado varias veces? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse en manos de un buen profesional, su médico de atención primaria, el cirujano, el digestivo, según quien le haya diagnosticado y que le haga el seguimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, es importante, y reitero el mensaje, del tema de la colonoscopia, ¿de acuerdo? Estos pacientes se tiene que valorar realizar una colonoscopia en un intervalo relativamente corto, cuando esa diverticulitis se haya enfriado, ¿vale? Y no genere lógicamente la realización de la prueba más problemas. Aparte de los hábitos de vida saludables, nosotros siempre intentamos o hemos evaluado determinados tratamientos, porque lo que pretendemos es evitar la recurrencia. No olvidemos que hasta 1/3 de los pacientes hacen diverticulitis de repetición y que genera lógicamente un problema añadido. Cada vez que un paciente tiene una diverticulitis está sujeto a tener más complicaciones. Se han evaluado varios tratamientos: la mesalazina, que es un antiinflamatorio, y la rifaximirina, que es un antibiótico no absorbible con un perfil excelente de efectos secundarios. Pues bien, es práctica habitual el dar ciclos cortos de este tratamiento antibiótico de rifaximirina durante varios meses, la primera semana, para evitar la recurrencia. Pues he de comentarte que no hay evidencia en la literatura científica que avale esta práctica, es decir, son fármacos que no tienen efectos secundarios,
pero que no hay una diferencia en la evolución. Es decir, nos podemos encontrar, yo he recetado rifaximirna sin ningún, y la he recetado hasta hace muy poquito, y realmente no hay una evidencia. Es decir, más allá de el fomentar hábitos de vida saludables, el modificar ese sobrepeso, ese sedentarismo, no tenemos herramientas que puedan, entre comillas, digamos, desde el punto de vista farmacológico, proteger la recurrencia de la diverticulitis. O sea, hábito y hábito. Antonio, vamos a justificar... Totalmente de acuerdo con el senador. Bueno, totalmente. Pero es que... un especialista... el cirujano tiene que ir, lo digo siempre, tiene que ir de la mano del digestólogo, si no se estrella. Muy bien. Pero tú eres cirujano, Antonio. Sí. ¿Cuándo se opera una persona con diverticulitis? Te he dicho antes que nosotros tratamos las complicaciones. Efectivamente, nos encanta que los endoscopistas nos operan las hemorragias, nos encanta que cuando la diverticulitis se complica con una hemorragia digestiva, que lo pueda solucionar el endoscopista. Y nosotros, bueno, primero, vamos a ver, sin enrollarme mucho, el acceso. Lo primero, si es un acceso con las 4 determinaciones que te he dicho antes, no peritonitis, sino los 2 grados de Hinkie que te he dicho antes, 1 y 2, lo primero, hablamos con el radiólogo intervencionista para ver si son tributarios de drenaje percutáneo. Primera opción. Si con eso se le puede solucionar, fenomenal, pues seguimos la evolución de la diverticulitis, se enfría, como ha dicho el senador, después se le pide la colono para ver bien todo, para hacer la estrategia a seguir, para ver bien todo el colon y tal. Ese acceso. Ahora, sí. La diverticulitis que operamos de urgencia, la perforación no ya acceso, sino que te hace una peritonitis. Entonces tú en los 2 últimos grados que tienes una peritonitis purulenta o una estercoracia. Está claro, en eso pues tienes que operarlo y te encuentras pues con un caso pues delicado, por un enfermo séptico, ya también dependiendo de la edad, que tienes que hacer una resección intestinal, el plastrón, donde está toda la inflamación, lo tienes que resecar. El enfermo se lleva habitualmente una anastomosis de intestino, de colon, una unión de colon que como sabemos todo el mundo y saben todos los pacientes, te pueden tener sus problemas de fugas y tal, y entonces es una cirugía, digamos, con su riesgo. Pero que tenéis perfectamente claro los motivos, tú lo has dicho, de la indicación quirúrgica. Claramente. O sea, la indicación quirúrgica, digamos, urgentísima, que sería esa, la perforación, y después una quirúrgica un poco electiva. O sea, nosotros tenemos enfermos en planta que han tenido un proceso, con un ingreso por una diverticulitis, con un acceso, que el acceso se lo ha pinchado el radiólogo y que la historia que tiene es un enfermo, por ejemplo, los enfermos por ejemplo, de 30 a 60 años recidivan mucho, los tenemos visto que reciban muchísimo los procesos diverticulares, las diverticulitis. Y si ese enfermo se le ha pinchado un drenaje, está ya fenomenal en la planta y tal, pero es el tercer episodio que tiene, pues probablemente le planteemos que una acción sería operarlo y quitarle tal. También diciéndole que le solucionamos el problema y que probablemente no vuelva a tener nunca, pero que no se lo podemos asegurar, porque tiene divertículos en otra zona del colon, con un tanto por ciento de 10 o el 15% de poder complicarse, pero que lo tiene que saber. Como creo que hemos resuelto prácticamente las dudas que pudiera tener la población en general sobre estas enfermedades, y dado que llevamos más de una hora, no hacemos último mensaje, porque el último mensaje es los buenos hábitos de vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Pues perfecto. Por mi parte nada más, solo recordaros que en el portal de salud, lasaludentusmanos.ugam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.